Hola a todos y a todas. Hoy en nuestro podcast Inspira hemos salido de nuestro centro de estética oncológica para venir directamente a la casa de nuestra invitada. Por eso ese toque más hogareño y esta infusión buenísima. Vamos a hablar con Irene, fisioterapeuta, osteópata especializada en la mujer, en todo lo que se refiere a nivel ginecológico, lo que es suelo pélvico, útero, y en concreto vamos a hablar con ella sobre la menopausia. Bueno, Irene, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lo del currículum y todo esto nunca suelo hablar de ello, luego en la descripción lo ponemos. Lo que sí que siempre comenzamos que la persona invitada un poco se describa, aunque yo ya haya dicho a qué te dedicas y de qué vamos a hablar, si tú quieres dar algo o comentar algo sobre ti que podamos saber, pues ahí lo dejo. Soy Irene, como currículum soy fisio y osteópata, que creo que es suficiente, y soy una apasionada de la salud, del cuerpo humano, de cómo habitarlo, de cómo expandirlo, de cómo que sea cómodo, útil, saludable. Y a lo largo de mi trayectoria siempre me ha apasionado pues, todo lo que era la pelvis femenina y todo lo que ocurría en ese mundo. Entonces, desde mis inicios hasta ahora ha sido, pues yo creo que mi camino. Y sigue siéndolo y aquí estoy compartiendo. Y ahora me acabo de descubrir que también va a ser muy chulo esto de compartir y hablar contigo. Y además, esa pelvis que tú también tienes como mujer, con lo cual lo has vivido también en tu cuerpo, ¿no? Exacto. Con este comienzo tan bonito, que me ha encantado como te has descrito y bueno, ese amor que le pones a todo, ¿no? Ese toque que le das. Quería un poco que comenzáramos para ti qué es la menopausia, aunque la mayoría de las personas ya saben lo que es y bueno, qué conlleva, por así decirlo. Creo que se habla poco y me gustaría que dieras esa definición desde tu experiencia y desde tu trabajo. Es la última regla, o sea, es la última menstruación y por tanto es el último momento en el que la mujer va a poder ser capaz de poder ser fértil biológicamente. En realidad en cualquier sitio se puede encontrar la descripción, es muy sencilla, y a diferencia del climaterio sería todo ese proceso que hay años antes, durante y un poquito después de ese último mes, en el que se produce todo un proceso de cambio hormonal, en el que hay una disminución enorme del sistema hormonal femenino, estrógenos y progesterona, y que va a dar paso a otro momento en el que biológicamente pues ya no vamos a ser capaces de tener bebés y entre ellos no vamos a tampoco a tener la menstruación y la ovulación. Esto es de libro. Esto es de libro total. Muchísimo más complicado y muchísimo, pero bueno, más o menos es lo básico que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Y el climaterio más, un poco las fases que pasa hasta llegar a esa última regla? Son muy variadas en cada mujer, ¿eh? Es decir, en cada mujer se supone que son entre como 3, 4, 5 años antes de la menopausia, de la última menstruación, 4 o 5 años después. O sea, el climaterio abarca mucho tiempo, que es una de las cosas que llama mucho la atención a la gente. Es que ya años antes y ya años después hay una transición. Y por eso digo lo de que lo anterior era de libro. Lo que no es de libro es aceptar que es un puente. ¿Vale? La menstruación es eso, pero la menopausia es justo ese momento de transición, pero realmente es un puente en el que atravesamos de un periodo a otro. Yo siempre digo que es como la adolescencia, ¿no? No te levantas un hijo y de repente es adolescente, ¿no? Hay todo un proceso, y lo sabemos las que hemos tenido hijos adolescentes, en el que, Dios mío, hay una serie de cambios, y menos mal que cambia, hay una explosión del bullir y luego pues hay una aclimatación y un paso a otro periodo de su vida. El proceso del climaterio es lo mismo, ¿no? Hay un enlentecimiento del proceso de la menstruación, hay una bajada progresiva de todo lo que son estrógenos y progesterona y se va aclimatando tu cuerpo, tu cerebro, sobre todo, que es el que más va a cambiar, más incluso que tu sistema ginecológico, el que le va a dar las órdenes de cambio, hasta que hay una planicie y luego hay un paso progresivo a otro momento de la vida. Por lo tanto, para mí, el climaterio es una transición de un periodo a otro periodo, nada más. Y esto lo remarco mucho porque aunque sí que está escrito como descripción, para mí no se marca lo suficiente. Es una transición a otro momento maravilloso de la vida en el que vas a tener otras funciones y otras actividades probablemente, dependiendo de cada mujer. Y cada mujer va a vivir esta transición de una manera. ¿Vale? Hay quien lo hace de golpe, quien lo hace a lo largo de unos meses, hay quien te dice pues ahora tengo ciertos desarreglos. Bueno, cada mujer tiene su manera, como somos únicas, de vivir esta transición, como todas las que vivimos. ¿Sí? Pero está bien esto que comentas, que en realidad es una transición a otro momento de tu vida. Totalmente.
pero aunque tú lo expliques y sea súper claro, en realidad luego en la sociedad no es tan claro. De hecho, es como que esa parte de hacia otro momento de la mujer se habla muy poco, no tiene connotaciones muy positivas, o sea, es como más que has subido y estás de bajón, ¿no? Que no es como la adolescencia, que es todo subidón, 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 ¿no? Aunque hay a veces que no soportas tanto subidón, ¿no? Pero en la menopausia como que la mujer no se expresa tanto sobre ese momento que está viviendo, está sintiendo, aunque sean 4 años, aunque sean 1 año o aunque sea lo que sea, ¿no? O sea, es como que se guarda más en silencio y no hay una... Entonces, ¿qué crees que es? Porque la sociedad no lo ha visto de tal manera, esa parte del cerebro que dices que es tan importante, que tú misma no haces esa adaptación o ese permitirte ese cambio que es también de tu cerebro, de tu físico y de todo. ¿Dónde ves tú que está? Porque sí, es como muy teórico, pero en realidad luego a la práctica no es tan... Es de expandir, ¿sabes? No, de hecho cuando comentamos esto y hablamos de que es otra etapa y que esa otra etapa pues no tiene que ser ni mejor ni peor, sino otra diferente, por tanto igual de maravillosa, yo cuando comento esto mucha gente dice, bueno, sí, siempre estás igual, pero bueno, luego tiene los síntomas, los calores, los sofocos, las angustias, la sequedad. Vale, sí. Entonces yo creo que hay mucha impronta social lo primero, ¿vale? Muchísima impronta social de cómo vivimos las cosas, por lo que sea la adolescencia debemos estar todos deseando de que pase otra cosa maravillosa y sabemos, tenemos experiencia de que pasa otra cosa maravillosa, gracias a Dios, y lo aplaudimos. Y la menopausia, pues no lo sé si, tal vez porque primero la mujer ahora vive mucho más años que antes, con lo cual entre ese momento y bueno, y el fallecimiento y el periodo de vida que te queda, hay mucho más espacio que antes no había, ¿no? Antes era mucho más corto. Y yo creo que en cierto modo tengo la sensación de que todo lo que está girando en torno a la mujer, esa es mi experiencia. Como mujer, como dices tú, yo me dedico a lo que me dedico primero porque soy mujer y he tenido que estudiar para comprenderme mejor. Y luego porque muchos de los procesos que vive la mujer en torno a su pelvis, a su sistema ginecológico, están como ensombrecidos, o tapados, o minimizados, o exagerados, pero yo creo que no normalizados desde la menstruación, hasta el líbido, hasta el parto, hasta la fertilidad o no fertilidad, hasta o sea, todo está como lo cuento, no lo cuento, lo digo, no lo digo, se enmascara y hay muy poca verbalización de lo que pasa para mí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no hablas de algo, cuando tú no verbalizas algo, cuando tú no normalizas algo como mujer o como sociedad o como familia de un tema concreto, bueno, pues llegan las sombras y llegan los tabús y llegan los silencios y llegan los misterios y llega, bueno, pues la gente o los espacios que opinan por ti. Entonces, claro, la mujer no ha puesto voz clara a eso. Tal vez porque la sociedad no se lo ha dejado, pero yo creo que una de las primeras cosas para cambiar esto es que la mujer empiece a hablar con normalidad de eso, de lo que le pica, de lo que le molesta, de lo que le angustia, de lo que le inquieta. Y tal vez si la mujer empieza a hablar con normalidad de estos temas, sobre todo entre mujeres que tampoco se comentan, yo espero que esos espacios se llenen de normalidad o por lo menos de realidad, ni buena ni mala, pero de la realidad que nosotros vivimos. Porque al final lo dejas, vas al médico y ya empiezas a notarlo y cuando ya el médico dice, puedes tener, claro. Y ya dices, sí, pues lo tengo, pero no eres tú la que lo expresa, sino como que... Exactamente. Entonces, ¿cuánto hay de lo que yo expreso? ¿Cuánto hay de lo que yo vivo? ¿Y cuánto hay de lo que la sociedad me ha dicho que se supone que tengo que vivir o no? Pero esto en todos los temas, en todos los temas, desde el matrimonio hasta las enfermedades, hasta la educación. Sí, la educación, todo. Entonces, en este tema concreto, yo me acuerdo que investigando un poquito cuando empecé a interesarme mucho sobre la menopausia, a raíz de tener yo la menopausia, decir, uy, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y de darme cuenta que muchas cosas me estaban pasando, me di cuenta que, por ejemplo, en la antigüedad ya se hablaba de la menopausia, es decir, porque ya existía. Claro, desde que existe la mujer. ¿Vale? Luego, o sea, a lo largo de la historia siempre ha existido este proceso y nunca yo no he encontrado escritos en los que se haya ni maxificado, ni exagerado, ni demonizado de esta manera, ¿no? Sino que en la general se ha vivido como normalidad. En los egipcios llamaban mujeres blancas, mujeres rojas. Ah, pues eras blanca o eras roja. Tenías la regla o no tenías la regla. Eso me parece súper bonito, lo veían como la naturaleza, ¿no? Pero hasta hace un tiempo, hasta hace unos cientos de años, no se empezó a hablar con claridad de qué era una menopausia y de que tenía síntomas. Y que como tenía síntomas, signos y problemáticas, pues entonces íbamos a tratarla. En el momento se empezó hay una serie de síntomas, hay una serie de problemas, vamos a tratarla, vamos a hacer algo con esto.
bueno, se medicalizó. Y no digo yo que no haya momentos en los que haya que medicalizarla o que haya que trabajarla o tratarla o acompañarla desde el mundo farmacológico, médico, etc. Pero es que hay una gran parte de mujeres que simplemente que hay que acompañarlas a que lo vivan como natural que es y como un proceso fisiológico. Si tú acompañas a esa fisiología, sí, ella va a emerger y se va a transformar. Pero si la sociedad te dice es algo problemático, es algo malo, luego vivimos en una sociedad que prima mucho la juventud. Eterna. Buah, ya con las redes y con todo más. Eterna, ¿vale? Que eso es imposible, porque sobre todo porque ahora la gente vive 100 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que la menopausia se ha estigmatizado como la vejez. Ya no eres fértil, ya vas a envejecer. Se ha terminado un proceso, se ha terminado tu vida, ya no sirves para más. Y esto yo creo que es una gran problemática que ha hecho que muchas mujeres crean que eso es verdad, cuando nada más lejos de la realidad. Claro, o sea, que se une nada esa más parte lejos de la realidad. No ser un proceso de enfermedad, pero al tener síntomas se habla como que, bueno, hay que estás en un proceso así un poco... Hay que tratarlo, que no es acompañarlo. Hay que acompañarla, pero no es lo mismo acompañar que tratar, a no ser que sea absolutamente necesario. Sí, pero que es lo mismo cuando te quedas embarazada. Totalmente. Yo recuerdo que la ginecóloga me dijo, no estás enferma, estás embarazada. Exactamente. Tienes la menopausia, no estás enferma, o sea, tienes una serie de procesos físicos, mentales y emocionales, pero no quiere decir que estés enferma. Entonces, si quitáramos un poco esa idea de que no es una enfermedad, que además no quiere decir que tu vida se haya terminado. En absoluto. Porque te pueden quedar 30 años más. ¿Y 50? 50, o sea, dependiendo de la edad que tengas en la menopausia. Y que también a veces se une un poco, dependiendo de la edad, que sean 50 ahí, que empieza ya a haber no un nido vacío, pero tus hijos se hacen mayores. Es como que hay un cambio de paradigma en la mujer tan importante que yo creo que también va unido, ¿no?, a esa parte negativa, ¿no?, por así decirlo. Y en lo que se refiere, que ya hemos hablado de cómo podríamos cambiar ese chip, viéndolo desde otra perspectiva, hablándolo y tal, un poco que habláramos de los cambios físicos, aunque luego hablaremos emocional, mental, empezáramos por los físicos, un poco para las personas que nos están escuchando, si ya comienzan a tenerlo, para normalizar y que sepan que es algo normal, que eso también relaja bastante. Un poco que hablaras así, sin dar muchos datos para no centrarnos en la parte solo física y luego ya... Y para que la gente lo comprenda. Mira, lo comentamos enseguida y al hilo un poco de lo que tú has terminado de decir, de que parece que nos acaba la vida. No. Solo anotar que fíjate qué casualidad, ¿no? Que tenemos, normalmente hay un proceso de menopausia y un proceso de pérdida de estrógenos en la mujer casi en muchos momentos cuando hay adolescencia. Es curioso, ¿no? En mi caso. Me acuerdo que una amiga, y en el mío también, y recuerdo que una amiga me decía, uy, la faena es que se juntan los dos. El subidón y tú de bajón, ¿no? Exactamente, las dos bombas de relojería a la vez. Esto es otra cosa que a mucha gente llamará la atención, pero yo, por ejemplo, reconocí mi menopausia porque yo estaba todo el rato diciendo, uy, mi hijo, qué pesado está que adolescente, hasta que una amiga psicóloga me dijo, a lo mejor eres tú la que estás un poco inaguantable, ¿no? Y entonces me di cuenta, quiero decir, que es curioso cómo la vida es cíclica y momentos van coincidiendo de una forma natural. ¿Qué significa? Bueno, pues también para mujeres que no tengan hijos o no tengan familia o no importa, pero sí que es curioso que, es decir, termina un periodo de maternidad, termina un periodo de cuidado, termina un periodo de familia en el que la mujer está, no todas, pero a lo mejor en muchas centradas en su hogar, en su casa, en su familia, en su hijo, en sus hijos, lo que sea. ¿Qué significa? Que de una forma natural, fíjate qué bonita la biología está hecha, que dice, ya se terminó ese periodo. Ya está, ya no hace falta, ya no vas a tener más hijos o ya no necesitas enfocar tu atención en el hogar, en la maternidad, en otras muchas cosas, sino vas a cambiar de paradigma. Entonces, está hecho de una forma casi biológica, casi natural, lo que te quiero decir. De hecho, en muchas sociedades indígenas, el periodo fantástico de la mujer empieza a los 52 y está marcado como un periodo de plenitud en el que a partir de ahí, bueno, pues ya has dejado de trabajar y entonces te dedicas a lo que te apetece dedicarte. Entonces, curioso como en cada momento de la historia, pero en cada sociedad se vive muy diferente. Por eso digo que hay una connotación tremendamente social. ¿Vale? Si hicieras este podcast en muchos países diferentes a España, de repente te encontrarías con otra realidad. Y esto es muy interesante. En cuanto a tu pregunta concreta de qué hay, pues mira, la menopausia principalmente, o el climaterio, digo menopausia porque es lo que la gente conoce, pero ya lo han entendido, es un bajón progresivo o de golpe, depende de la producción de estrógenos y progesterona, de lo que son las hormonas femeninas, ¿vale? Por excelencia.
y otras muchas cosas que pasan. ¿Qué ocurre? Que evidentemente como hay esa transformación significa que todo aquello que hacían estas hormonas, bueno, pues ya no vas a tener tantos puntos para que las hagan. Claro. Vamos a entenderlo así, no vamos a ver como si no, bueno, yo hasta ahora tenía una cosa maravillosa que eran mis hormonas femeninas, que son fantásticas porque nos ayudan a muchas cosas y tenemos un plus y una suerte enorme, es como un bono, ¿vale? Que yo tengo, pues mira, me van a dar brillo en la piel y en el pelo y me van a ayudar a que tenga un buen sistema óseo bien fuerte y me van a ayudar en que eliminar toxinas y que tenga menos colesterol, en la esponjosidad, en la elasticidad de mis arterias, es decir, digamos que trabajan en todos los sistemas prácticamente del cuerpo, ¿vale? No solamente en uno. Hay quien enfoca la menopausia como la sequedad o la piel o el pelo o los huesos o el corazón. No, es que trabajan en todos los sistemas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que un decaimiento de ellos va a producir, bueno, ya no tengo esos bonos. Me voy a tener que gestionar para ver cómo mantengo yo estos sistemas en activo. A mí esa forma de verlo me gusta más que decir síntomas y signos. Bueno, pues uno que se nombra poco, pero casi es el que más le preocupa a los médicos, pues el tema cardiovascular, claro. ¿Vale? De hecho, es uno de los más importantes y el que más se ocupan y deberían ocuparse a nivel de acompañamiento, ¿no? ¿Qué pasa con esa tensión arterial, con ese corazón, con ese colesterol, con el sistema cardiovascular? ¿Qué pasa con el sistema óseo? Súper importante. Bueno, pues que ya no tenemos ese aporte fantástico que nos ayuda a crear hueso. Bueno, pues no significa que vamos a tener osteoporosis de golpe, pero vamos a tener que ayudar a nuestro organismo a que siga teniendo una estructura ósea interna consistente, porque ya no tenemos ese bono, ¿vale? Tan fantástico. Bien, no vamos a tener la menstruación, con lo cual es cierto que el útero, que es un músculo que se dedica, entre otras cosas, a tener la regla, a tener fertilidad, a tener hijos, pero también es un órgano que nos ayuda mucho a la sexualidad, que nos ayuda mucho a la biomecánica, es un órgano biomecánico por excelencia, puesto que es un músculo, nos ayuda mucho en la transmisión de fuerzas, en la respiración, en la potencia, muchas cosas que la gente no conoce, pues es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a tener menos, va a decir, bueno, pues ya no tengo que tener la menstruación y no tengo que contraer y dilatar, bueno, pues mejor me quedo relajado. Bueno, pues hay que activarlo, hay muchas cosas para activarlo, por ejemplo, ¿no? La piel, las mucosas, la famosa sequedad, ¿no? Bueno, pues ya no vamos a tener a lo mejor esa crema extra. Bueno, pero hay muchísimas cosas que vamos a poder hacer para activarla. Entonces, y luego está el insomnio, los calores nocturnos, las sudoraciones, pues que en realidad todo este procesos tienen que ver, lo que te decía antes, no solo con una caída en el mundo hormonal, sino porque esto no empieza en el mundo hormonal, empieza en el que el cerebro empieza a transformarse. Es decir, igual que el adolescente, su gran transformación cerebral sus nuevas conexiones las hace durante la pubertad, pues nosotros es el segundo gran cambio cerebral, es decir, empezamos a hacer transformaciones de una manera brutal y empezamos a hacer otro tipo de conexiones maravillosas. Hasta ahora se ha estudiado muy poquito. Yo pienso que probablemente porque hasta ahora no han habido muchas neurólogas o neurocientíficas interesadas, mujeres, en el estudio no están todavía en ese periodo, ¿no? Bueno, es un mundo muy estudiado por el hombre al que yo le invito que se interese de qué pasa durante la menopausia en el cerebro humano. Se saben muchas cosas, y yo seguro que poco a poco van a estar súper interesados en que la relación entre útero y cerebro, cada vez más, ¿no? Allá se investiga respiración y cerebro, corazón y cerebro, pues cada vez más se investigará útero y cerebro, o sea, esto está a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que es el momento en que veamos que hay una transformación, y de hecho ya hay muchas mujeres que han escrito sobre esto, sobre la transformación que en el cerebro. Entonces el cerebro empieza a cambiar y empieza a mandar neurológicamente órdenes distintas al mundo glandular y dice, bueno, se acabó este periodo, ahora queremos hacer otras cosas, tenemos otras necesidades biológicas, estamos en otro momento. Y entonces los ovarios, el útero empieza a decir, dame alimento, ¿te acuerdas hipófisis? Y entonces los ovarios empiezan a decir, que me des de comer, que hasta ahora me has alimentado. Y él dice, es que ahora tenemos otras cosas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces ese es un poquito... A nivel físico. Y una persona... Porque nuestro canal está un poco orientado a estética oncológica, bueno, también personas con alopecia, pero en este concreto, personas que por haber recibido quimioterapia, la regla, sobre todo cuando hay un cáncer a nivel ginecológico o a nivel mama, luego además reciben hormonoterapia si el cáncer es hormonal, entonces la menopausia no tiene eso, bueno, el climaterio no tiene ese periodo tan largo como tú comentas, y los síntomas no es que sean más fuertes, pero son más bruscos porque son
más rápido, Vale. o sea, en un periodo muy corto. A lo mejor si la persona empieza a tomar la hormonoterapia no es inmediato, pero han pasado 4 o 5 meses. Además, si la persona es joven, tienen que inyectarle para que no le baje la regla, Vale. son inhibidores. Y entonces se juntan como a ese proceso físico que estás comentando, a ese cambio del cerebro, mucho más rápido y además efectos secundarios de esas pastillas. A nivel articular puede ser un poquito más fuerte porque no es solo por la falta de estrógeno, sino que esas pastillas ya tienen también un efecto secundario. Okay. Entonces un poco sabemos que los hábitos que vas a comentar y todo lo que estás comentando es lo mismo para esta persona, pero tiene que entender que el periodo va a ser mucho más corto. Así es. Así es, y es muy interesante lo que tratas, ¿no? Porque supongo que lo que hay es un abanico enorme, variadísimo. Si ya en la mujer ningún proceso de climaterio y menopausia es igual, ninguno, ¿vale? Más o menos las edades están entre 45 y 55 y es curioso porque no ha cambiado de la antigüedad ahora, ¿eh? O sea, es muy curioso darte cuenta que... Sí que morimos más tarde, Pero a mí me parecía súper interesante observar que es un periodo que ocurre más o menos a la misma edad biológica. Es muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas pacientes, en nuestras mujeres que han pasado este tipo de procesos, claro, es mucho más variado. Imagino que tiene que ser o bien porque tengan tumoraciones o cáncer de zonas concretas de mama o de útero o de ovarios, con intervenciones quirúrgicas de vaciado o no, con extirpación o no, con medicación o con hormoterapia o no, hormonodependientes o no. Es decir, la variación es inmensa. Lo digo igual porque, que los tipos de cáncer. Exacto. Pero acaban todas con una menopausia. Exacto, más o menos, vale. Con lo cual, lo digo porque imagino que cualquiera que esté escuchando esto pues tendrá variedad en esta situación personal que estará viviendo. Sí que es cierto que lo que te encuentras es evidentemente mucha más brusquedad, lo estás diciendo, ¿no? Es decir, hay mucha más brusquedad en ese periodo. Es de hoy para mañana, es como una cesárea. Yo siempre lo comparo con los procesos, es decir, no es lo mismo un parto, un programa o una cesárea, o sea, está al día, a tal hora, esto se va a producir así, se produce así. Solo que, y además, esta brusquedad hay que acompañarla de que hay una brusquedad en la noticia del proceso que estás viviendo. Todo el trauma que ha habido. Haya un trauma anterior, con lo cual imagino que es dependiendo de cada persona, pero hay como mínimo un colapso o una situación de congestiva y un colapso emocional y de shock crea también una congestión en la persona a nivel de su tejido. Aparte de ese, que ya es un proceso importante, tienes que decirle adiós a un proceso de fertilidad, ¿no? Es brusco, es radical y simplemente yo creo que lo que hay que hacer ahí es, como es algo que, aunque es brusco, lo puedes preparar en el sentido de que la persona que te esté dando la noticia, la persona que te vaya a acompañar, pues para mí debería ser, además del oncólogo, el cirujano, quien te acompañe, alguien que te pueda acompañar en explicarte y en decirte que este proceso se va a dar y cómo lo vas a vivir. Yo tengo la sensación por las pacientes que he visto, no sé en tu caso, no sé la experiencia que vosotros tenéis en el canal, pero que se comunica que esto va a ser así, pero se le quita completamente importancia. Se le quita importancia porque siempre es más importante el curarte. Entonces es como que se permite todo más. La sensación del paciente que viene es que no está preparado por edad, porque si tú tienes 40 años y te quedaban 10 de menstruación, más o menos, o tienes 35, que también puede ser, o eres joven y además tienen que congelar tus óvulos, etcétera, etcétera, no hay una preparación porque el periodo es súper corto, te operan súper rápido y todo es súper rápido. Es como que entregas un poco, no tu cuerpo, pero como que tu cuerpo y tu mente no puede con tanta rapidez. Exacto. Y entonces hay como un poco entre frustración, miedo, pena, no sé, se mezclan como muchas emociones que no tendrían por qué ir acompañada con el periodo de menopausia, pero que se unen. Porque además llega a la persona ya cansada después de un tratamiento muy duro a nivel físico y a nivel mental. Entonces un poco, supongo que la adaptación es más difícil y tendrá que todo lo que vas a comentar ahora de preparación, hacerlo. No porque el médico, habrá médicos que sí que se lo digan, pero por lo general se centran más en lo otro. Sí que te hacen análisis para ver cómo está yendo tu osteoporosis, cómo está yendo a nivel tu hígado, si pues bueno, el tratamiento de hormonoterapia te está sentando bien, un poco son análisis que tienen que ver más con lo que es la enfermedad que ya la has superado y que ya te has pasado por todas las fases de tratamiento, pero no por la etapa en concreto de menopausia. Y además a mí me da la sensación de que, no voy a decir que se le quite importancia,
sino que no sé si la mujer o el proceso en sí no permite que eso se viva, ¿vale? La menopausia cada uno la vive como puede, como sabe, como quiere, Sí. pero hay que vivirla. O sea, es decir, no hay que ocultarla, no pasa nada, es una transición. O sea, a lo mejor de aquí a que lo transite y pase a otra cosa, pues lo vivo como puedo y quiero y ya está. Pero yo tengo la sensación en las pacientes que he visto que es como, ya está bien, o sea, esto es lo de menos. O sea, es decir, como hay una evidentemente una valoración por lo más importante y lo más urgente, que Claro. por supuesto que es el proceso de enfermedad que está viviendo, por salvar la vida, por tener un proceso, y lo otro queda como, bueno, esto ya no es tan importante, ¿no? O sea, ya no hace falta. Entonces, yo lo que veo es que las mujeres es como, ni siquiera se permiten no quejarse, sino hablar o visualizar que además están viviendo ese proceso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, porque además está unido, Irene, a la parte de paciente oncológico de luchar. Exactamente. O sea, es decir, te detectan un cáncer y ya eres la luchadora. Exacto. Entonces, esa parte de luchar contra la enfermedad es en todo el proceso, también en el proceso de menopausia o de efectos secundarios de tu tratamiento hormonal. Entonces, si lloras porque se te han bajado las hormonas, porque un día lo tienes Exacto. tal, porque te duele todo el cuerpo, porque parece que cuando te vas a levantar del sillón te han echado 20 años encima, es como que estás también, supongo que cansada porque has tenido tantos quimioterapia, no sé qué, es como que no te apetece otra vez volver a quejarte. Claro. En ese... Y a veces es que es necesario, porque no, tienes que normalizar con tu pareja, con tus hijos, con tu... Exacto. Y contigo misma, sobre es todo. Es súper importante atenderlo. Y no es quejarte o no quejarte, ¿vale? Todos sabemos, ¿no? Pues que no hay que quejarse, que hay que avanzar, que hay que aceptar. Sí, está muy bien, pero hay que atenderlo. Cuando yo atiendo algo, cuando lo visualizo, cuando lo comprendo, cuando lo hablo, lo digiero, lo atiendo, lo transformo. En otra cosa, totalmente. En otra cosa. Si ese proceso no lo hablo, no lo digiero, cada uno tiene su carácter, tiene su vida, tiene su espacio social, personal, ambiental, cada uno tiene su mundo, cada uno va a vivir ese proceso de una manera, ¿vale? Pero en general, y además la mujer es muy de necesidad de sacar, hablar, compartir, mira lo que estamos haciendo, y por eso he dicho, compartir con otras mujeres, la mujer tiene que compartir con otras mujeres lo que está viviendo y pensar que no pasa nada, normalizarlo, pero normalizar algo no es taparlo y silenciarlo. No. Normalizarlo es vivenciarlo como tú quieras, incluso con tu silencio. Pero esa mirada a ese espacio para mí es muy importante y mi sensación es que en general no se hace y sobre todo la mujer, como dices tú, que pasa por estos procesos de cáncer o de periplo, no, es como que no hay cabida ni espacio para una mirada y un tiempo para mirar ese proceso que además estoy teniendo, que es la menopausia o el climaterio. Porque claro, no hay tiempo, no hay cabida, no hay lugar, no hay momento, no toca, no lo sé, pero mi sensación es esa, esto es lo de menos, esto es importante. Y cuando no se habla de ello y cuando no se acompaña, si gracias a Dios, que es la mayoría de los casos, pues hay una continuidad en tu vida y hay un retomar de tu vida, eso está ahí y eso llama a la puerta para ser atendido y en algún momento tiene que ser atendido. Vale, Irene, entonces desde el punto de atender, mirar y desde esa postura de la mujer, de acompañarse, ¿cómo incorporaríamos a nivel físico, luego incorporaremos hábitos y rutinas que a esa mujer, ya sea por menopausia provocada por un tratamiento hormonal o una menopausia en general, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Con esos calores, con todo lo que has comentado. Con todo lo que ha pasado. Lo primero, reconocerlo. Decir, esto está ocurriendo, me está pasando esto, incluso antes de no ver la menstruación, esto está pasando. ¿De acuerdo? Genial. Es normal, es un proceso fisiológico, voy a aceptarlo. Aceptarlo, como te decía, no es callarlo ni silenciarlo, aceptarlo es, de acuerdo, voy a ocuparme de esto. ¿Bien? Y lo primero es tomar en mano que eres tú la que te tienes que ocupar de eso. Según el caso y según los conocimientos que tengas y según tus herramientas, pues puedes acudir a diferentes terapeutas, médicos, no médicos, de muchos tipos. Pero sobre todo de esto yo me tengo que hacer cargo. Hasta ahora tenía un bono maravilloso llamado hormonas, estrógenos, que me hacían la vida más fácil, aunque la gente piense que no, ¿vale? Que me facilitaban mucho mi bienestar y que eran una especie de compañero. De comodín, ¿no? Sí, yo le llamo el comodín, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si ellas no están? No pasa nada, me tengo que ocupar.
hay dos tipos de personas, las que siempre se han ocupado de ellas y viven normalmente mucho mejor esa transición porque ya tenían unos hábitos, ¿vale? Gano esto y digo, bueno, ya tenías en el bolsillo, en la despensa ya llevabas, y eso es así. Y bueno, pues hay que continuarlos, ahora explicaremos cuáles. Y también está la persona que dice, bueno, yo nunca me he ocupado, yo no he comido bien, yo no he hecho deporte, yo tengo insomnio de que tengo, yo qué sé qué, no pasa nada. No pasa nada. Puedes empezar ahora. Ya está, un desastre. No. Pues ahora es el momentazo en el que te tienes que ocupar. ¿Por qué? En el subidón. Ahora, en el subidón. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenías el comodín, ya no lo tienes, te toca ocuparte, ¿vale? Y el cuerpo es tan maravilloso y tan transformador que te va a permitir que te ocupes de él, ¿vale? Y lo va a agradecer. Entonces, cosas que hay que hacer. Lo primero, la nutrición. Básico, fundamental. ¿Vale? Hay que cuidar esa microbiota y que comer bien y saludablemente bien, porque muchas de las cosas que nos ayudaba el estrógeno no están. Hay que tener un hígado súper en buenas condiciones. Tenemos que tener un hígado limpito, que limpie bien, que drene bien, que desintoxique bien. Y hay que comer bien sí o sí. Cuando la gente te dice, es que ahora engordo, sí, es verdad que hay un primer periodo en que hay una transformación, una sensación de hinchazón, de que la persona se va a hinchar o va a engordar, pero luego también, ojo, que muchas veces hay una pérdida de masa muscular y una pérdida de peso. Es decir, ¿qué hay que hacer? Comer bien. ¿Para qué? Para que podamos tener un buen drenaje del cuerpo, una buena nutrición, una buena eliminación. Básico, si nunca comiste bien, empieza ahora. Súper importante. Vale. La otra cosa, por ejemplo, es ayudar a desintoxicar de otras maneras, no solamente comiendo bien, yendo bien al baño, controlar hacer caca cada día, eliminar bien, sino, por ejemplo, sudar o desintoxicar la piel. ¿Cómo? Podemos hacer saunas, podemos hacer un poco de cardiovascular que nos haga sudar un poco. Pues yo nunca he ido al gimnasio, pues te pones música y bailas en casa, que va muy bien. ¿Vale? Pues mira, las rutinas va a ser que voy a comer no obsesivamente bien, pero mira, voy a desayunar en condiciones, voy a comer mejor y mira, voy a cenar menos y pronto, por ejemplo, ¿vale? Voy a bailar en casa, fantástico. No, voy a hacerme gym todos los días, fantástico, pero tienes que hacer algo. ¿Vale? Deporte, o sea, ejercicio físico y diario. a ser posible sudar. Yo no sudo mucho, no pasa nada. Te vas a frotar la piel, es súper importante, ¿vale? La piel en seco se frota y ahora lo sabemos. Hay cepillitos que frotan o manoplitas que frotan, van a drenar, van a activar la circulación sanguínea enormemente y van a hacer que eliminemos mucha toxicidad por la piel. En seco, va súper bien. ¿Vale? O te puedes hacer un bañito calentito y después coger en seco y frotarte la piel. Pero frotarte la piel es frotarme la piel, plantas de los pies, rodillas, tobillos, cuerpo, brazos, torso, cara, detrás de la nuca. Y eso va a hacer dos cosas. Primero, va a ayudarme a activar, a drenar, a mejorar la circulación sanguínea y la piel, pero sobre todo a reconocerme. Me voy a reconocer en ese cuerpo que no quiero ver, que ahora tengo una herida, que ahora tengo una arruga, que ahora tengo una venita que no sé qué. Me lo reconozco. ¿Que ahora tengo más celulitis? Pues ya me lo reconocía, ¿vale? Y si nunca me lo reconocí, este es el momentazo de conocerme, ¿vale? Yo digo que el momento del climaterio es el momento de para adentro contigo. Te tienes que conocer. Eso es súper importante y va súper bien, ¿vale? Otras cosas que hay que hacer, importantísimo, deporte. Si nunca hiciste deporte es tu momento y si no te gusta ir al gimnasio te compras unas pesas y si no, con 2 bolsas de arroz en las manos. Pero es muy importante, ¿por qué? Por 2 razones. Primero vas a mejorar la masa muscular, que es verdad que en la segunda fase del climaterio hay una pérdida, ¿vale? Todos nos hemos dado cuenta que uy, parece que me falla, tengo menos musculatura, ¿no? Pues hay que hacer pesas. Hay que hacer ejercicio de tonificación. Y eso no significa que haya que hacer pesas. Ojo, a lo bestia me refiero de gimnasio, no. Hay que hacer pocos kilos, y repeticiones. Más repeticiones y un arco de movimiento amplio. Eso lo puedo hacer en casa, ¿vale? No, y además un paciente oncológico, si se ha operado, no puede muchas pesas. Pero sí que podemos... Pero repetir más veces. ¿Vale? Yo tengo unas pesitas aquí de 1 kilo, de 1,5 kilos, 2 kilos, dependiendo, pequeñitas, las tienes por casa, por ejemplo, y puedes ir haciendo pequeños movimientos, ¿vale? Amplios, no hace falta hacer concéntricos que hicimos los fisios todo el rato, sino movimientos de amplitud. Amplios movimientos, ¿vale? Amplio movimiento significa no trocitos pequeños de cerrar el codo, sino amplio. ¿Qué va a permitir un movimiento amplio? Un movimiento amplio va a permitir no solo que potencie sin hacerme daño, con pesa de poco kilo, sino que además va a mejorar enormemente la movilidad articular, que es otra de las cosas que hay que conservar. Otra cosa, amplio, con poco peso y lento, ¿vale? No así. Amplio, poco peso y lento, y a ser posible mirándomelo para reconocer que ese movimiento es mío. Y siempre combinando con la respiración. Ese tipo de movimientos lo podemos hacer todos en casa, cuando nos levantamos, antes de acostarnos, etc. Bien, ese tipo de cosas van bien. Y otra cosa es que
tú vas a tener en general, como decíamos, cierta tendencia a que el hueso fabrique menos hueso. ¿Qué vamos a hacer? Activarlo, ¿vale? Tú cuando al hueso no le das actividad, él entiendes, como cuando te rompes una pierna, entiende que puede eliminar calcio. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de movimientos amplios? Decirle al tendón, activa. El tendón va a como tirar de ese anclaje que tiene en el hueso. Si yo activo, ¿vale? Mi músculo y activo mi tendón que va a empujar con el hueso, lo que va a hacer es que va a estimular el crecimiento óseo del propio hueso. O sea, de ahí tan importancia lo de la fuerza. Súper importante. También muy importante andar 1 hora, ¿vale? Por ejemplo, incluso puedes andar con estas cinchas que hay que llevar nada, 1 kilito, medio kilito, ¿vale? Pero cuando hablamos de pesas o de potenciar no hablamos de grandes ejercicios ni grandes pesas. Yo no quiero, bueno, pues tienes que andar periódicamente, tienes que hacer ciertos ejercicios. Es súper importante elongar. Me da igual si es con yoga, con movimientos, con tai chi, con lo que sea, pero ¿vale? Cuando hablamos de trabajar físicamente hablamos potenciar, movilizar con amplitud de recorrido, ¿vale? Para que eso va a mejorar toda la hidratación de la articulación y también elongar, ¿vale? ¿Por qué elongar? Porque esa elongación va a abrir enormemente el músculo, va a permitir una activación muy linda y muy bonita en el hueso, pero además va a permitir que haya una nutrición en las miofibrillas musculares, va a entrar sangre y va a eliminarse la toxicidad. Y para eso hace falta hacer ese trabajo de elongación y de contracción muscular. Entonces, un poco esa combinación, ¿vale? Que ya digo que casi todo el mundo lo puede hacer en casa, entonces es súper importante. Cosas también muy importantes, el sueño, ¿vale? Todo el mundo se queja del sueño. Es que eso es brutal, el cambio. Sí. Entonces, si es así, hay muchos factores de por qué se pueda estar dando, ¿vale? Yo digo que se está estudiando mucho de qué pasa a nivel neurológico con este periodo en la mujer. Y yo creo que se sabrá mucho más en 2 años, o 3 o 10. Pero, ¿qué ocurre? Que igual que hay un desajuste hormonal, hay un desajuste del sistema nervioso. Es decir, tu sistema nervioso vegetativo, que es el que te ayuda a controlar todas las funciones vitales internas, termorregulación, mundo cardiovascular, huida, muchísimas cosas. ¿Qué va a pasar? Que va de la mano parejo al mundo hormonal. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si uno se desajusta es como 2 amigos que se están hablando, tienen un periodo de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces hay que dejar que ese sistema nervioso también se ajuste y también se regule para que puedas descansar. Y luego piensa que las hormonas también tienen un papel importantísimo en el descanso y en el sueño, con lo cual es fácil que también se desregule. Lo que quiero decir es que muchos de los desajustes que pasan son Exacto, es decir, por ejemplo, el sueño, la sudoración, los calores, esto tiene que ser temporal, esto tiene que ser transitorio, esto tiene que durar un tiempo, pero yo no puedo tener 10 años después estos síntomas, ¿vale? Mucho ojo con pensar que el insomnio o que la dificultad del sueño se va a mantener, es que ya soy mayor, ya no duermo bien, esto no es verdad. Hay un periodo que puede haber una transición, pero luego se puede recuperar perfectamente en el momento. Esas 2 conexiones, ¿vale? Hormonas, sistema vascular, sistema nervioso, empiezan a cuajar o empiezan a ensamblar. Y luego hay que tener hábitos. ¿Cómo puedo descansar yo mejor? Bueno, pues ya lo sabemos todos. Se cena poco y se cena pronto. Calentito, pronto, para que dejemos no estés con el móvil todo el rato. Otra cosa súper importante, obligatorio pero tajante, hay 1 hora en la que ya no existen pantallas ni de móvil ni de nada. Eso es, sí, y se queda en la entrada, se queda cargando y se acabó, porque todos sabemos que alteran enormemente el sueño. Si en ese periodo estás más sensible, es que ya no duermo, no, tú ya no duermes porque hay una serie de hábitos que no tienes, y como estás más sensible, pues ahora ya la has cagado, es decir, pero no es que la menopausia te haga no dormir, ojo, es que ya no aguanta más tu sistema porque hay una serie de hábitos que están alterando también tu descanso y tu sueño. Te puedes dar una duchita de agua calentita, es decir, te puedes frotar, te puedes dar un masajito antes de dormir, te puedes hacer muchas cosas para intentar descansar. ¿No? Para calmar todo lo que es el sistema nervioso. Totalmente. Pero sobre todo, alimentación. Por ejemplo, antes de dormir no se cena y se ponen pocas luces, pocas pantallas y, por ejemplo, puedes hacer un poquito de estiramientos, puedes respirar, me puedo caminar. ¿Qué haces con un niño pequeño para que se duerma? Le rascas, lo haces respirar, le des un cuento, pues tú puedes calmarte, puedes leer. Por ejemplo, ya no leemos libros normales, ¿vale? Puedes irte al sueño como que es un momento maravilloso, puedes apagar las luces, puedes tener un momento de luces tenues en la habitación. Es muy importante el espacio de la habitación que esté limpio, que esté aireado, que esté ventilado, que sea un espacio precioso, que esté ordenado. Todo eso ayuda enormemente al descanso, ¿vale? Yo creo que todas esas cosas pueden ayudar a que tú descanses. Y como tú decías, el tacto ayuda muchísimo. Las personas, claro, yo soy osteópata, entonces para mí el tacto es fundamental, pero nos tocamos poco.
acariciarse, ¿vale? Frotarse, por ejemplo, en la zona del tórax, calma muchísimo el corazón. Aquí pasa todo el sistema del nervio vago, ¿vale? Trabajar con la respiración, normalizar el sistema de respiración, que eso daría para otro podcast, y cómo respirar. Y para mí la respiración es mágica para poder calmar corazón, cerebro y descansar. Y cuando las personas les dan, Irene, ese sofoco que es como, que además lo notas desde aquí, te sube hacia arriba, y no es que te altere, pero a la vez es como que tu sistema nervioso lo notas alterado, ¿qué tipo, que dura X tiempo, que no dura, qué tipo de respiración pueden hacer para, o simplemente respirar y no centrarse en ese calor para no... Que parece que le eches leña, ¿no? Sí, el calor, mira, lo comentaba ahora con una amiga, ¿y a qué se debe, no? Esos sudores, esos calores, y ella me decía, bueno, no es lo mismo el calor nocturno que esta transpiración brusca de repente, sí, de que te da de repente, en cara, además sí. en zonas muy concretas, y que es tremendamente desagradable, Sí. porque como te digo, está muy ligado al sistema nervioso, Sí. No es solamente esa sudoración o ese calor. Pensamos que probablemente hay muchos, el sistema termorregulador que está empezando también a alterarse o a ver cómo funciona, como te digo, cosas que puedes hacer. Lo primero es verdad, calmarse y sufrirlo, porque yo que también lo he pasado, tienes que respirar, cuando no lo has vivido dices, pasa. no, bueno, no es tan fácil. ¿Qué hago cuando me despierto? Pues te sientas en la cama y respira y te calmas. Es decir, o intentas calmarte y ves que te calma. A lo mejor no es estar dando vueltas en la cama, a lo mejor es levantarte y andar por la casa, a lo mejor es coger un libro, a lo mejor es, pero no es encender la tele y los móviles y hacer ruido, ¿vale? Y otra cosa Mira, que hablando puedes... de móvil. Es verdad que a veces tendemos a eso, ¿no? Nos da un calor, voy a coger el móvil para entretenerme, Exacto. en vez de afrontarlo. Claro. Que se va a ir igualmente. Claro, o yo pienso, ¿qué hace la gente, por ejemplo, si se despierta a mitad de noche, ¿no? ¿Qué haces cuando tú te despiertas? Ponerte nerviosa, activarte, ¿vale? Encender muchas luces, hacer ruido tal vez. Bueno, pues a lo mejor, ¿qué tal si en esa noche haces cosas que te calmen? Lo que te decía, ¿no? No tener luces muy fuertes, no ponerte con el móvil, darte masajitos, respirar, leer tranquilamente, tal vez andar, tal vez hacer yoga, dependiendo. Diferentes cosas en cuanto a la pregunta, pero no darle tanta importancia. No darle tanta importancia, porque a lo no mejor pasa notas nada. Que tu corazón va más rápido, que tienes más calor, o sea, no darle tanta importancia a su momento que está sucediendo. Exacto. O qué estaría haciendo. No llevarlo aquí, ¿no? Exacto. ¿Qué estaría haciendo mal y tal? Vivo la menopausia mal. No, todos hemos tenido procesos en el climaterio, en la menopausia raros que te alteran o que te sacan y que, ¿por qué estoy viviendo esto de esta manera? Bueno, no pasa nada, lo estás viviendo, normalízalo, pero transítalo para que se vaya, ¿vale? Y para mí la respiración es maravillosa. Cualquier tipo de respiración, ¿vale? Para mí respirar es respirar desde la respiración del diafragma, ¿vale? Con conciencia, lo cual implica una apertura y un ensanchamiento de las costillas, ¿vale? No vamos a entrar ahí, pero sobre todo es con una conciencia en el centro del diafragma, que es detrás de tu esternón, detrás de tu corazón, y en ese espacio pulmonar que hay, ¿vale? Por eso va muy bien que te toques este espacio, conectar con esta zona que además es justo la que empieza a sudar enormemente y la que te da taquicardia, la que te da angustia, como que me quiero quitar ropa, me quiero salir de aquí, y la que te dice, me quiero ir a algún lado. Es como que dices, me quiero ir, quiero correr e irme. Además lo hemos vivido, me quiero ir, ¿no? Pero es que me quiero ir de mi cuerpo, es que me quiten esto de en medio, ¿no? Es esa sensación. Es esa sensación que solamente la sabe la que lo ha vivido, ¿no? De repente dices, no. ¿Qué harías con Imagínate que alguien lo estuviera viviendo. Imagínate que tu hija lo estuviera viviendo. Pues te abrazas, te recoges y te calmas, por ejemplo, y te frotas. Aquí, como te decía, pasa el parasimpático, pasa el nervio vago. Toda esta zona me relaja. Toda esta zona relaja mucho. Entonces te concentras, cierras los ojos y dices, no, conmigo. ¿Vale? Me abrazo, transito este espacio conmigo, dentro de mí y conmigo. Y va muy bien tocarse, va muy bien conectar con quién eres, pero desde tu interior, y decir, vale, voy a tener un ritmo respiratorio. ¿Cuál? El que puedas. Yo te diría, mira, 4, apnea, 4, 4, 4. Hay ciclos que son tremendamente calmantes, ¿vale? Inspirar en 4, apnea en 4, expirar en 4, apnea en 4. La cuadrada va muy bien, pero como puedas. Sí, que a veces no puedes. Como puedas, pero contigo, ¿vale? Y normalmente es muy raro que una respiración consciente, desde dentro de ti, abrazándote y sobre todo poniendo la atención no en tu cabeza, sino aquí. Cuando pasan estas cosas, todo pasa aquí. Como digo, es un momento de mucha actividad cerebral, ¿eh? Ojo, entonces yo creo que una de las cosas que va muy bien es no decirle a la cabeza cálmate, sino no hacerle caso e irte al piso de abajo. Yo le digo muchas veces a las pacientes, vete al piso de abajo, aquí, atiende aquí con tu, escúchate, respírate, tócate, abrázate y
automáticamente el cerebro se calma. ¿Por qué? Porque no lo estás atendiendo. Porque no le haces caso, es como un niño, ¿no? Es que ¿qué le haces a un niño? Lo despistas, ¿no? Le dices, venga, atiende otra cosa. Pues a lo mejor en ese momento que te da el sofocón no estás para decirle al cerebro que te calles, que tal. No, pero sí que estás para decir, voy a atender otra cosa. Atiéndete a ti. Es maravilloso. Date un masajito en los pies y respira. Verás que pronto de repente eso se pasa. A nivel físico, yo creo que hemos dado muchos ejemplos. A nivel emocional, también lo que hemos dicho de respirar, tal. Sí. ¿Añadirías algo más a nivel emocional o mental? Sí, hay cositas. Mira, bueno, a nivel físico no hemos entrado porque no es mi tema, pero por supuesto, si hace falta hay tratamientos, ¿vale? Sí, Hay médicos, hormonoterapia y además hay mucho tratamiento de nutrición, ¿vale? Con isoflavonas y con suplementación maravillosa que va súper bien. Yo no voy a entrar ahí porque no es mi campo, pero que acompaña enormemente a la transición que cada mujer esté haciendo según sus necesidades y según su proceso biológico, ¿vale? O sea que eso por supuestísimo. Y en cuanto a, como decías, a lo psicológico, mental, emocional, social y el gran paquete, el pack de todo. Que no eres tú, ¿no? Que es todo. Mira, yo partimos de la base de que yo creo que ya nadie hoy día puede hablar de separarlo. Es decir, ya nadie habla de separar lo físico, lo mental, lo emocional, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Es que nadie lo separa ya. Nadie, ¿vale? Nadie. Todos hablamos de una integración. Lo que pasa es que tenemos puertas de entrada. Bueno, pues el osteópata trabaja con tu cuerpo físico, con tu tejido y con tus densidades, por así decirlo. Pues un nutricionista va a trabajar con tu nutrición, pues un hormoterapeuta con la hormonación. Cada uno, y una persona especializada en trabajo físico, pues te va a poner a hacer ejercicios. Fantástico, cada uno trabajamos con una cosa, ¿vale? Pero somos una unidad, ¿vale? Es interesante que cada mujer se conozca y diga, bueno, ¿yo qué necesito ahora? Yo a veces necesito un psicólogo y a veces necesito un nutricionista, a veces necesito irme a correr y a gritar, depende. Entonces, que nos reconozcamos en cuál va a ser la puerta de entrada que va a hacer que mi salud general mejore y yo me encuentre mejor. Y eso cada mujer sabe dónde está su clic, dónde está su puerta de entrada, o qué es lo que ella necesita hacer, ¿vale? Pero aparte de eso, y que es importante reconocerlo y por tanto si hace falta pedir ayuda, en lo psicológico y en lo emocional hay enormes cambios, porque igual que cambia, como te decía, el cerebro y hay conexiones diferentes, una de las cosas que pasan es que hay un cambio importante en el sistema límbico, es decir, las hormonas trabajan mucho sobre lo emocional cerebral, sobre lo emocional a todos los niveles, pero es decir, ya algo tan biológico como es que está afectando a cómo yo voy a procesar esas emociones a nivel cerebral, y eso ya está estudiado, que es así. Sí, vamos, ¿vale? Que lo de la lágrima que lloras de repente... No es porque me da la gana. Mira, yo siempre, ahora, muchas veces me acuerdo, yo tengo un amigo que es un hombre y está pasando por una hormoterapia ahora y siempre nos dice cómo os admiro y cómo os reconozco y cómo os comprendo ahora. Porque está con los picos, claro, con las sudoraciones, con los cambios de humor, ahora lloro y hablándolo de una forma con humor o divertida o quitándole densidad al tema, me parecía maravilloso, ¿no? Porque si es que ahora lo entiendo, que por supuesto que no, es algo que está supeditado enormemente dependiendo del carácter de cada mujer, pero sobre todo a un proceso hormonal que estás viviendo. Entonces, ni estás loca, ni estás histérica, ni te pasa nada, estás sometida al mundo hormonal. Es como cuando tenemos la menstruación, ¿vale? Simplemente es que mi mundo no tiene que ser eso, ¿vale? Pero claro que estar sometida al mundo hormonal. ¿Qué hay que hacer? Primero saberlo, que tienes derecho, pero ya he comentado, ¿no? Yo pasó perfectamente un año que yo le echaba la culpa a mi hijo, sí, que estaba en transformación, hasta que alguien de fuera me tuvo que decir, la que estás insoportable eres tú. Ah, pues no me había dado cuenta de que estaba tan insoportable, ¿no? ¿Se nota mucho? Pues sí, un poco, ¿no? Entonces, irritable, ¿no? Irritable, cambiable de humor y poco tolerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, saberlo. Si necesitas apoyo, acompañamiento, ir a hablar con alguien, pues lo haces. Hablas con el psicólogo, con quien haga falta. Pero a veces basta con hablar con una amiga o hablar con gente para saber que eso es normal. Luego depende mucho para mí de tus aficiones. Es decir, hay una cosa que es muy interesante en este periodo y es que se ha observado, y lo vemos ahora, que las prioridades de la mujer cambian y no se habla de ello. Es decir, socialmente y familiarmente de repente hay cosas que no me interesan y de repente otras que me interesan. Esto es muy divertido porque además es así, también está estudiado. Bueno, a lo mejor ya no me apetece tanto hacer el cocido en casa, no me apetece tanto, yo qué sé, reuniones familiares o no. Y de repente mi trabajo empieza a cambiarme o me apetece más salir al exterior o viajar o estoy muy interesada en reunirme. Es un periodo muy bonito porque la mujer empieza a encontrar a nuevas o a viejas amigas, empieza a querer hacer otra vez
reuniones entre mujeres, empieza a querer salir a lo social, le interesa más lo de fuera, que no significa que abandone lo de dentro, pero de repente su foco está en la expansión cuando pasa esa otra fase del climaterio, ¿no? Y entonces emocionalmente decir que a lo mejor también corresponde a tengo una serie de cosas que me apetece hacer o de necesidades emocionales o sociales que no estoy cubriendo. Y estoy en una transición de decirme, luego muchas mujeres se sienten culpables. Pero está bien que ya no me quede tanto en casa. Pero está bien que me apetezca ir con las amigas. Pero está bien que quiera irme a viajar. Pero está bien que quiera montar una ONG. Sí, no pasa nada. No significa ni que tengas que cambiar de familia, ni de marido, ni de hijos, ni de nada. Significa que estás abriendo tus expectativas porque ya no haces tanta falta biológicamente en donde estabas. Y yo he visto muchas mujeres que lo viven casi con culpabilidad. Entonces, claro, eso emocionalmente también afecta mucho. Entonces es escucharte y decir, ¿qué me apetece hacer ahora? Esto me apetece tanto como antes, este trabajo, estas amigas, estos amigos, estos roles sociales, o me apetece otras cosas, y volver a preguntarte. Volver a hacerte pues una listica de cosas que me apetecen y que no me apetecen. Y con toda la naturaleza del mundo responderlas. ¿Vale? Familiarmente pasa lo mismo. Empieza a cambiar el rol. Y es muy divertido ver cómo, independientemente de la familia que tengas, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, monógama, polígama, da igual. Pero tu núcleo familiar empieza a darse cuenta de que hay cosas que empiezan a cambiar. De que esta persona empieza de que está más fuera que dentro, ¿no? Que hace cosas diferentes, ¿no? Y yo he observado muchas veces que es lo que te digo, que los roles empiezan a cambiar y los de alrededor dicen, uy, ¿y ahora qué está pasando? Y a veces dicen, genial, y acompañan, y a veces dicen, uy, esta ficha está cambiando, dependiendo de cómo tu entorno vaya a aceptar esos cambios que tú estás viviendo sí o sí. Bueno, pues a lo mejor que mamá ya no me recoja de fútbol, ya no me hace tanta gracia, o a lo mejor que mi mujer quiere ir los domingos a pasar con las amigas, me viene bien o no me viene bien, y me preocupa. ¿Entendemos? Entonces, a veces acompaña y a veces no. Entonces, ¿cómo? Pues hablarlo mucho en casa. Oye, me pasa esto, me siento así, me encuentro así, no he dejado mi entorno y no he dejado, y te quiero mucho si eres mi pareja o no eres mi pareja. Es decir, ¿cómo estoy? Comentarlo con el entorno, solo que estoy en una transformación y a lo mejor hay cosas que me apetece que son distintas. Estupendísimo. Y todos están contentos. Y verbalizarlo mucho en casa. O sea, que a nivel emocional, aparte de tus hormonas y todo, también hay un cambio de todo. Enormemente, enormemente. Esto yo cuando lo descubrí, empecé a calmarme y a decirme, vale, pues está bien. Y luego empecé a poder dar respuesta a muchas pacientes que no se atrevían a verbalizarlo y que empezaron a normalizar, sí, que de repente hay otras cosas que les apetecen. Y esto creo que es muy interesante, porque yo tengo mucha gente en mi entorno, y no en mi entorno personal y familiar y profesional, que es como, bueno, se termina este periodo, ya estoy de capa caída. Y lo oigo mucho en lo profesional. Sí. Bueno, vamos hacia los 60, 60 y... No hacia los 60, pero bueno, yo tengo 53, ya estás como terminando tu periodo. Ay, la jubilación, ¿cuánto me queda? Bueno, eso es una manera de vivirlo. Pero, por ejemplo, yo cuando hice el cambio de chip y dije, vale, esto es así, me di cuenta de que de repente había muchas cosas que me apetecían hacer. Entonces, para mí, y creo que para mucha gente que conozco que hace esa transformación, empieza otro periodo maravilloso de tu vida, donde hay un montón de cosas que te apetece hacer, que a lo mejor hasta ahora no has hecho. Por ejemplo, estar aquí sentada contigo transmitiendo. Yo nunca he divulgado, o sea, he trabajado en la consulta, he dado clases como profesora para osteópatas, pero nunca he hecho divulgación, que ahora me parece fantástica. Nunca pensé, pues para mí es, ¿ves? Un mundo nuevo maravilloso que se me abre, súper divertido. Pues creo que hay que preguntarse y abrir otras puertas, y eso creo que emocionalmente acompaña mucho cuando tú sabes lo que tú deseas, quién eres, y te coloca mucho lo primero en ti y luego en los demás. Entonces no te preocupes tanto de qué pasa con los demás o qué piensan los demás o la sociedad o el entorno. Pregúntate cómo te relacionas contigo, quién eres tú ahora, y luego te vas a relacionar estupendamente bien con todos los de tu entorno. Y a nivel, como hemos hablado, a nivel familiar, que me queda súper claro esta parte, y a nivel de pareja, a nivel sexualidad, porque cuando hemos hablado de sequedad y hemos hablado bajada del líbido, o sea, quiero decir, a nivel de las hormonas afecta también en tu sexualidad, en tu líbido, y también en tu pareja, ¿no? O sea, es hacia ti, pero también hacia tu pareja. Un poco ahí, ¿qué es lo que... ¿Qué podemos hacer ante esos cambios? Está claro que verlo, aceptarlo, todo esto nos queda claro. ¿Cómo introducimos nuevas rutinas? ¿Cómo vemos esa parte? Porque además las personas, cuando han pasado con un proceso oncológico, además hay cicatrices muchas veces. Hay un periodo en donde los tratamientos
son muy agresivos. Afectan un montón al líbido, Pueden están quemar. muy cansadas, entonces se unen muchas cosas que también se une con la menopausia. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer a nivel sexual? Bueno, es súper importante. Vale, yo creo que el mundo del climaterio y la menopausia está como climaterio, menopausia, sequedad, problemas sexuales, ¿no? Y está ahí, es como una especie de cajón desastre, ¿vale? Como digo, pues nunca más lejos de la realidad, ¿vale? Entonces, lo primero es que la gente relaciona menopausia con sequedad, ¿vale? De acuerdo. ¿Vale? No digo que no esté así, entonces hay que entender por qué pasa. Pasa principal por diferentes motivos, pero uno de ellos es los cambios a nivel de la irrigación vascular, ¿vale? Es decir, la zona vagina, lo que comentábamos de la piel, bueno, pues ya no está ese brillito, ¿vale? Pues internamente la vagina está cubierta, ¿vale? Por un tejido, por una mucosa, que en realidad es piel, bueno, no es piel, pero es hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, igual que la mucosa y la piel cambia, pues bueno, sí que es verdad, la mucosa interna vaginal tiene ciertos cambios. Pero entre ellos, aparte de sus cambios en estrógenos y glandulares, pues entre otras cosas que pasan es que hay, como te decía antes, una alteración o una posible dificultad en el aporte sanguíneo. Bien, ¿qué significa? Que yo ahí puedo actuar. Yo puedo actuar en que haya más aporte sanguíneo. Igual que en las piernas me froto, hago deporte, me hidrato, yo también puedo, por ejemplo, en la zona vaginal hacer lo mismo, usar métodos para poder vascularizar la zona, no solo para hidratar desde fuera. Tú sabes que la piel tiene su hidratación interna y bueno, luego le ponemos cosas para afuera. Sí, por supuesto, yo puedo usar cremas, geles y tal, pero ¿qué tal si vamos a hablar de cómo la hidrato por dentro? Cómo activo el mundo vascular, cómo activo las glándulas que las tiene, ¿vale? Que lubrifican. La vagina tiene muchos tipos de glándulas, pero entre ellos hay unos con estrógenos, pero hay glándulas que lubrifican la vagina antes y después de la menopausia y sirven para eso, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo activo esa vidilla interna? ¿Cómo hago que ese río llegue, se nutra, se lubrifique y se humedezca, ¿vale? Y además de otras muchas cosas, porque la sexualidad no es solo eso, pero sobre todo quería puntualizar eso, ¿vale? Que hay muchas cosas a nivel de lo que es la supuesta o la sequedad vaginal que se pueden hacer. Hay muchas cosas que influyen antes de solamente lo fisiológico, y es como dices tú, y sobre todo si han pasado por un cáncer, la mirada propia de una mujer, ¿vale? Es decir, cómo yo me siento femeninamente, cómo siento mi feminidad como mujer y desde mi sexualidad todo incluido, en esa parte biológica de atraer o no al otro, ¿bien? Cómo me siento yo conmigo, y eso tiene mucho que ver también con la autoestima, cómo me siento, cómo me encuentro y cómo me comparto. Entonces, lo primero es que, incluso antes de trabajar la parte biológica, cómo yo me encuentro en este periodo, cómo encuentro en mi relación conmigo, si yo siento que esto es el final de mi vida, que ya no sirvo para nada, ¿cómo voy a pensar que el otro le voy a gustar y voy a querer compartirme? Porque si yo me siento así, voy a pensar que el otro me va a ver así. Claro. Es evidente. Entonces, si yo siento que me voy a creer todo eso que la sociedad me ha dicho de ya no sirves para nada, estás en el declive de tu vida, ahora ya no eres fértil, ya no molas, que además está en el cerebro de las cavernas, ¿qué ocurre? Que va a ser muy complicado que yo piense que voy a atraer al otro, por ejemplo. Muy complicado. Y muy complicado también que me atraiga incluso a mí misma. ¿Qué significa? Ese es el primero que hay que cambiar. Yo soy maravillosa, estupendísima, y cuando pase este puente voy a otro espacio maravilloso y fantástico en el que voy a desarrollar perfectamente mi sexualidad, mi líbido, mi relación conmigo mismo, con quien quiera y como quiera. ¿Bien? Esa es la primera, a eliminar, súper importante. ¿Vale? No puedes esperar. Y muchas veces oigo a la mujer que dice, bueno, pues mi pareja es que ya no la traigo, no veo así. Pero tú, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Vale? La segunda cosa es tocarnos. Bien, para mí es la primera, que sé que la gente la pone a la final porque soy osteópata. Yo siempre digo que el cuerpo, en una de las maneras de reconocerlo es por verlo, por olerlo y por tocarlo, ¿vale? Nuestros sentidos reconocen nuestro físico, ¿vale? Y nuestro tacto reconoce nuestro físico. Yo conozco a muy poquita gente que se toque el cuerpo y mucha menos, y además lo pregunto siempre en consulta, que se toque la vagina. Ya no la pelvis, las caderas, el periné, los órganos sexuales. La mujer no entra en contacto táctil, y ya no hablamos de a qué huelo, cómo soy o mirarme. Pero bueno, yo 2 recomendaciones que le daría a todas las mujeres es que se miren desnudas y que se toquen desnudas, ¿vale? Todo su cuerpo y desde luego sus órganos sexuales, ¿bien? Y esto no tiene nada que ver, aunque pueda tener que ver con la libido, con la sexualidad, tiene que ver con el autorreconocimiento de quién soy, cómo soy. Si tú, un hombre, se toca, te parece normal.
Pero si una mujer se toca, bueno, será que está más escondido. Pues lo primero, hay que tocarse, ¿vale? ¿Qué significa? Por ejemplo, como tú me decías, muchas mujeres han pasado por procesos o por histerectomías, operaciones, hay cicatrices, han tenido bebés y hay episiotomía. Es decir, es una zona, como decía un profesor mío, llena de cosas que pasan. Mira, la pelvis femenina, la masculina, pero sobre todo la femenina, está llena de cosas que pasan, ¿vale? Está sexo, pipí, caca, pero operaciones, intervenciones, partos, es decir, llena de vida. Todo lo que se usa se gasta, se estropea, se daña, se repone. Es decir, es una zona llena de vida, pues como el salón de la casa, ¿vale? Pero tú dejas el salón de la casa y lo dejas como está, o hacer la cocina y ya vendrá otro a recogerla. No, tú haces tu cocido, te sale bueno o malo, y luego llegas, tú limpias, vuelves mañana a hacer otro cocido. Es decir, este espacio, ¿vale? Hay que abrazarlo, hay que tocarlo y hay que cuidarlo. Bien, entonces lo primero para mí es eso, es el autocuidado táctil. Y hablo de tocarse las caderas, de tocarse el periné y tocarse, por supuesto, la zona vaginal. Hay muy poquitas personas que yo se lo diga, incluso a la gente le sorprende. Y si hay cicatrices, muchísimo más. Pero esto, por ejemplo, ya sin pasar por menopausia, sin pasar por cáncer. La mujer que pasa por una episiotomía no vuelve a palpar su zona hasta que pasa mucho tiempo. Y le explicas que, al contrario, que tiene que entrar en contacto con ese espacio. Pero es difícil, ¿eh? Porque cuando también ha habido una mastectomía o ha habido una cicatriz, permiten que haya una adherencia, que luego es mucho más incómodo a nivel todo, porque no son capaces de tocarse. Esto lo sé, y lo sé no por el trabajo en la pelvis, sino lo sé porque he trabajado mucho con traumas, con traumatología, con operaciones de piernas, de brazos, es decir, con caídas, con intervenciones, con roturas. Siempre que hay una cicatriz o hay una zona dañada físicamente, a mí me sigue sorprendiendo que la gente no toca la zona. Pero si hay una fractura de fémur, pues la persona es que no vuelve a poner el dedo en la cicatriz donde se le ha operado, o de tibia. Y dices, pero bueno, es lo primero a tener en cuenta, ¿no? Primero porque el sistema nervioso va a activarse y va a dejar de estar como endormecido. Luego porque activa toda la función vascular. Luego porque hay un reconocimiento, porque mejora muchísimo la rehabilitación, ¿vale? Porque vas a ser capaz de activar el mundo muscular, porque vas a ponerte en contacto y porque vas a integrarlo en lo que conocemos perfectamente como es el esquema corporal. Sí, que se mueven también todos los fluidos y todo. Pero es que si yo hay una zona del cuerpo que la parto porque está dañada, mi cerebro dice, vale, pues ahora vivimos en una pierna. O sea, mi esquema corporal es pues sin el dedo gordo del pie, porque como le cae gordo y le duele desde que tiene un juanete, es decir, para trabajar dentro de la integración de nuestro cuerpo tengo que tener un esquema corporal completo. ¿Vale? Es muy curioso, toda la gente le dice, cierra los ojos, imagínate tu cuerpo, que es otra de las cosas que te iba a recomendar. ¿Cómo es? Pues a veces esas zonas que están aparentemente dañadas o poco vivenciadas o poco habitadas, de repente no saben pintarlas, las ven borrosas, o les dices, hazme un dibujo de cómo eres tú. Y todas esas zonas que aparentemente tienen lesión, las pintan de otro color, las pintan más gordas o más pequeñas, o no las pintan. O sea, que visualizar toda esa zona les ayudaría para totalmente. Por ejemplo, yo les diría, otra cosa que les diría es dibuja cómo ves esa zona. Eso lo he hecho mucho con los pacientes. Coge un bote de colores, yo siempre en la consulta tengo un bote de colores y una libreta y les digo, pinta cómo tú ves todo tu cuerpo y cómo ves esa zona, cómo la percibes. Y la gente me dice, qué tontería, ¿no? Yo ahora, los que lo estén escuchando, que lo hagan. Cualquier lesión y lo he hecho en todos los talleres que he hecho y es maravilloso, y a muchos pacientes ver cómo es como inconsciente. Esto lo aprendí de los niños, los niños lo hacen, porque como no te saben de explicar qué les pasa, los pones dibujar y entonces se entiende perfectamente. Depende de los colores que usen, de cómo dibujen las cosas. Entiendes que te saben expresar mejor que con palabras cómo se sienten. Pues entonces yo le diría a la mujer, dibújate y explica lo que pasa. Y dentro de un mes vuélvete a dibujar. ¿Vale? Y ponte flores, hay pacientes que se ponen flores en esas zonas, y observa cuál es la realidad inconsciente que tú tienes de esa parte de tu cuerpo. Y cómo va cambiando. Y cómo va cambiando. Déjala. Y dentro de un mes, yo les digo, cómprate una libreta, y dentro de un mes o una semana vuelve a pintar y no la mires. ¿Vale? Cuando ya han hecho varios dibujos de ese tipo, le digo, vale, y ahora di cómo te gustaría tenerlo, como el salón de tu casa. Le ponemos flores, le cambiamos la tapicería. Y entonces es maravilloso ver cómo se ilusionan y empiezan a pintar. Yo he visto muchas transformaciones así. He visto mucha gente que ha podido visualizar cómo percibía ese espacio. Entonces, cuando tú percibes que hay una parte de tu cuerpo que literalmente la tienes abandonada, es como una habitación. Mira, el cuerpo es como la casa. Yo en esta habitación ni entro. Me molesta, no me gusta, hace ruido, no tengo integrado las cosas, tengo problemas disfuncionales, no he hecho bien el duelo, que es otra de las cosas súper importantes. Hay muchas veces en los casos que tú comentas se han perdido cosas, se han perdido un órgano. Eso hay que hacer el duelo de perder ese órgano, ¿vale? Para habitar ese espacio. Si yo he perdido un órgano
y no he hecho el duelo, no puedo habitar ese espacio. Y eso significa, si yo en la pelvis tengo útero, ovarios, vagina, y han hecho cicatrices, y han operado, y han hecho intervenciones que tú sabes que a veces... Ya han extirpado y se ha manipulado ese espacio quirúrgicamente o médicamente. ¿Qué ocurre? Que es un espacio que a mí me ha dado daño, me ha dado dolor, me ha encordiado. Si por una cicatriz de una fractura de una pierna la persona no quiere volver a saber nada, aparentemente, y no se toca y no conoce, ¿qué va a pasar con todo un espacio que, como tú dices, ha pasado por un periplo muchas veces de meses y meses de intervención, de medicación, de cicatrización, a veces de pérdidas de órganos, de duelos, de incomprensión, de abandono? Es decir, pues que la persona, antes decías tú que es, que es toda la información de golpe. Yo creo que es mucha información junta. No sé si de golpe, pero es mucha información a gestionar junta. Y cuando tú no puedes gestionarlo todo, te apartas y el año que viene gestiona otra cosa. Entonces, si tú este espacio no lo has vivenciado, transformado, hecho el duelo, no lo puedes habitar. Yo no me puedo colocar dentro de mí a ver qué pasa con mi útero, palpar mi útero, reconocerlo, percibirlo, tengo un tirón aquí. ¿Cómo lo voy a compartir desde la sexualidad? Para mí la sexualidad tiene que ver con que, aparte de la mía propia, pero cuando yo la comparto con otro individuo, implica en que yo tengo que estar íntegramente habitando y sintiendo mi cuerpo para poder compartirlo con otra persona. Lo de la sexualidad desde aquí no funciona. Lo entendemos, ¿no? Es decir, sí. Yo me comparto entera y para eso tengo que habitarme entera. Entonces, para mí se pueden hacer ese tipo de cosas, como te digo, palpar, pintar, visualizar, y luego a nivel de la vagina se puede palpar por fuera y palpar por dentro, que es algo que nos enseñan, ¿no? Hay aceites, hay cremitas, hay hidratantes, hay que ser importante que sean para uso interno de la vagina, ¿vale? No vale cualquier cosa. Entonces yo le digo a la gente, tú después de la ducha... Igual que tu crema de cara. Totalmente. Yo, de hecho, en mi casa hay un aceitito íntimo, igual que tú te limpias la cara y te pones la cara y te la hidratas. Pero además de hidratarla, pues te masajeas, te miras en granito, la pupita que tienes, te la reconoces, ¿vale? Y aprovechas para decir, qué guapa estoy hoy, oye, cómo me veo, muevo los músculos. Igual en la zona vaginal, es decir, la vagina y todo el vello púbico hay que hidratarlo, hay que reconocerlo, ¿vale? Tú después de la ducha te pones tu hidratación, pero también reconoces, es decir, ¿cómo reconozco a nivel táctil? ¿Está tensa? ¿No está tensa? ¿Me aprieta? ¿Me duele? ¿Masajeo? E inhibo, respiro, esa respiración de la que tú hablabas, va muy bien a nivel perineal. Por ejemplo, yo le diría a la gente, igual que para calmarte respira, para palpar la zona vaginal es importante respirar, imaginar que vas soltando el aire y que esa onda respiratoria va pasando desde diafragma, corazón, pulmón y va a llegar al mundo perineal, ¿vale? Eso, hay mucha gente que lo trabaja, pero si no, tú puedes simplemente intentar sentirlo y eso va a hacer que tú vayas mandando oxígeno. Otra cosa, ir moviendo la zona perineal y la zona vaginal. ¿Cómo? Estirando, no, sino sintiendo que es móvil. Yo puedo poner los dedos alrededor de la zona vaginal, dentro o fuera de ella, y simplemente sentir que una vez me quedo en ese espacio que me duele, que me tira, que está seco, puedo respirar, puedo mover y puedo imaginar que va transformándose y pasando de una zona densa, tensa, dura, a lo mejor a un espacio más blando, más con otra densidad, se llama desdensificar, es decir, paso de una zona rígida, densa, dura, a otro tipo de densidad, ¿vale? Entonces es muy bonito. Importante es que la mujer piense que es perfectamente transformable su vagina. Su vagina no es un tubo duro, su vagina es un espacio elástico lleno de músculos. Con lo cual, como espacio elástico lleno de músculos, es perfectamente transformable. Se ensancha, se elonga, ¿vale? Pues no es una elongación hacia afuera, es una elongación hacia adentro con una movilidad interna, pero es un espacio, igual que el pene lo vemos que crece y se ensancha y se elonga, la vagina se elonga y se ensancha. Entonces, cuando la mujer empieza a tener concepto de que no es un agujero, no es algo rígido, no es un tubo fijo, empieza a pensar que está lleno de vida. Hay todo un microclima a ese nivel. Y además es un microclima completamente transformable. ¿Cómo más se transforma? Activándolo, contrayendo y dilatando. Sí, con ejercicios. Con ejercicios, pero no es decir, me voy a poner a hacer ejercicios de Kegel que me tocan ahora. No, todo el día. Aprieto y suelto, movilizo, cambio de postura. O sea, salgo completamente de lo que serían las posturas rígidas. Todo lo que sea posturas estáticas, fuera. Entonces, me muevo, activo, cambio.
cambio de postura, aprieto y suelto, y todo eso va a hacer que la sangre empiece a circular y empiece a activar, y los microreceptores se empiezan a activar y empiezan a mandar información al sistema nervioso. Es decir, vuelvo a hacer vivido ese espacio, como lo harías en un codo, en un dedo, en un pie, en cualquier espacio. ¿Sí? Entonces lo reconozco, lo visualizo, lo integro y me apropio de él, porque forma parte de mi hogar, y por tanto lo toco, lo muevo y lo transformo, y sobre todo es completamente transformable. Para nada rígida. Y a partir de ahí inicio mi sexualidad. Sí. ¿Cómo hago ese cambio? Y luego no inicio mi sexualidad. O sea, mi nueva sexualidad o mi nuevo estado. Y no es que inicio, o sea, yo no tengo que estar perfecta para iniciar una sexualidad. No, o sea, no me refiero que ya me he reconocido, he visto cómo está mi zona. Y la comparto. Siento preparada para compartir. Y la comparto con toda naturalidad. ¿Y qué puedo añadir si noto molestias, si tengo algún tipo de dolor? Pues mira, cosas que se pueden añadir es hidratantes, ¿vale? Están en todo el mercado. Lubricantes, sí, lubricantes de cualquier tipo. Hay muchos, cuanto más inocuos, es decir, cuanto menos tóxicos puedan tener, mejor, evidentemente, pero el hidratante es maravilloso y funciona súper bien. Hidratante tú, hidratar a tu compañero, compañera o quien sea, y simplemente hidratar la zona, eso va súper bien. Los famosos preámbulos de toda la vida, es decir, la mujer funciona igual, es decir, si tú estimulas pezones, cabeza, piel, dedos, zona vaginal, clítoris, evidentemente va a haber una antesala y una preparación. Si la mujer se siente con cariño, se siente querida, si tú también, evidentemente va a haber una preparación. Y a partir de ahí, pues no mucho más. Lo que habías dicho, que no sé si te he entendido mal, también tienes una capacidad de... Has dicho, me toco y tal, y luego me centro en esa lubricación natural que hablabas que habían glándulas. Por supuesto, que lubrifican. ¿Qué es lo que es? ¿A qué te referías ahí? Porque eso yo no lo... Porque tú en todo lo que es el entorno vaginal hay un montón de glándulas que van a lubrificar. Vale. ¿Qué ocurre? Si tú tienes... ¿Qué es una glándula? Una glándula es una especie... Bueno, una secreción es como un tubito, vamos a ponerlo fácil, por el que va a salir una secreción, ¿vale? En este caso, un líquido que va a hidratar. ¿Qué ocurre? Si ese tubito, entre comillas, que dentro tiene una glándula, yo lo tengo constreñido, ¿vale? Si yo tengo la piel tirante y por dentro todo apretado porque el músculo, la mucosa, que es donde está el mundo glandular, está constreñida, apretada, tirante, forzada, seca, como dices tú, más sequedad, más irritación, más tirantez, más miedo, más no quiero, más no puedo, ¿qué ocurre? Que todo lo que serían los conductos que va a permitir esa hidratación, ¿tú qué pasa con el río? Que le pongo piedras, que lo constriño, que lo cierro, que lo coapto, con lo cual no va a haber desde dentro una hidratación natural. Vale, o sea, con todo lo que hemos dicho, claro, que hacemos, exactamente, eso. Claro. Es decir, hay una hidratación que viene mucho del mundo estrogénico, pero es que hay mucha de la no hidratación que tienen las mujeres que no tiene nada que ver ni con la menopausia, ni con, es decir, tiene que ver con que esa zona está contenida, retenida, muscularmente tensa, la piel tirante y, como te digo, poco habitada. Vale, claro, yo a lo mejor lo digo así, gracias por tu pregunta. ¿Qué ocurre? En el momento de esa zona no hay contracción, relajación, no hay movilidad, no hay cambios de postura, no hay palpo, no hay muevo, pues es una zona como una habitación en la que no se entra. Vale. ¿Entendemos eso? Es como si hay yo lo veo con la naturaleza, es como un espacio, como el césped o como unas plantas, ¿vale? Para que estén verdes y bonitas, tiene que llegarle los surtidores, tiene que llegar los tubos que rieguen, tiene que llegarle nutrición del suelo, pues hay un montón de cosas alrededor que tienen que nutrir, los ríos tienen que llegar. ¿Cuáles serían los ríos nuestros? Pues sistema sanguíneo, ¿vale? Que hidrata enormemente, ese sistema glandular, es decir, todo lo que viene de mucho más profundo que la propia vagina. Vale. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que ese mundo esté alterado, que ya hemos explicado cosas que podemos hacer, actividad, movimientos, frotarse, reconocerse, ejercicios, nutrición, muchísimas cosas, ¿vale? Pero muchas veces lo que es más local puede verse contenido, y en mujeres sobre todo, como tú me explicas, mucho. Que además la mujer en el momento tiene cualquier historia psicológica, emocional, etc., va a contener y va a cerrar su vagina porque va directamente relacionada con sus miedos o con su mundo límbico, emocional. ¿Qué va a pasar? Que todo lo más cercano, local, por ejemplo, la mucosa se va a ver tensada, la piel se va a ver tensada y todo lo que son los músculos profundos se van a ver como contenidos. Por eso digo que la mujer siente que pasa de tener una vagina flexible, amplia, transformable, modificable, adaptativa, ¿vale? Porque ella va a adaptarse a las cosas que pasen o a una penetración, de repente pasa a ser tersa,
más rígida, poco adaptativa, poco flexible. Es decir, de ese tubo moldeable, transformable, de repente no es que esté seca, es que de repente esa flexibilidad, esa elasticidad, esa adaptabilidad, de repente no sabemos qué pasa. Digo que es un periodo típico en el que esto pasa, pero es que en un shock emocional, en una separación, en un susto con un hijo, en un cambio de trabajo, la mujer hace estos procesos constantemente. O sea, al final es también una falta de flexibilidad mental que se une con todo. Por ejemplo, la mujer lo que no dice por la boca lo dice por la vagina. La mujer que tiene un conflicto con su pareja tiene tensiones a nivel vaginal. Es decir, hay muchas más cosas que implican, pero ¿qué podemos hacer a este nivel? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo físico, pero también mental, emocional, social, que la mujer va a venir, va a hacer que esa zona tenga como a contenerse. Me voy a contener. Ojo, porque en esa contención, ahí es donde yo digo, habítate, háblate, no pasa nada, estírate, tócate, reconócete, porque es como, tranquila, que no pasa nada, no tienes que cargar tú con todo esto y esto no es el fin del mundo. ¿Vale? Te acompaño a que liberes, a que sueltes, a que hables, a que expreses, a que comuniques lo que te está pasando. A eso me refiero. O sea, que al final es soltar. Soltar. En el momento tú empiezas a soltar, que la forma más bonita y más directa es, como digo, a nivel palpando, de repente esa vagina empieza a sentir que si me contraen y me dilatan, si me muevo, si bailo, si me siento contenta, si la dueña de la casa que soy yo me hablo y me digo, fantástico, lo estás haciendo muy bien, estamos en una transición chunga, pero no te preocupes, que me hago cargo. Si la palpo, si hidrato, ¿vale? Si activo, si masajeo, si a mi pareja le digo, mira, ¿sabes qué? Que ahora molesta un poco, no gusta, pero si no te importa esta postura, o mira, vamos a cambiar el ritmo, porque yo estoy adaptando a otro ritmo y vamos a ver si con un ritmo nuevo funcionamos de otra manera. Todo esto facilita mucho que esa tensión superficial empiece a modificarse, ¿vale? Es como si te pusiera algo en la cabeza que te tira mucho. Pues mi pelo no hidrata igual, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a empezar a modificar esa zona. ¿Sí? Vale. Lo he explicado ahora. Lo he entendido perfectamente. Por eso decía, aprieta y suelta, palpa, siente, escucha, sí, que déjala que viva, déjala que hable. Como cuando tienes una cicatriz, ¿no? Exactamente igual. Cuando vas soltando, Totalmente. vas permitiendo que toda la hidratación a nivel sanguíneo, a nivel fluidos, a nivel todo, llegue. Y la hidratación natural de la vagina se dé, pero si se constriñe, no es un efecto solamente de la menopausia, es que no estás permitiendo que la hidratación... Que hay que quitar eso que estás diciendo de sequedad menopausia. Totalmente. Evidentemente bueno, claro, hay menos estrógeno, ahí no tienes el comodín. Pero yo tengo muchas amigas y muchas pacientes que han pasado ese periodo, esa transición, y te han dicho, bueno, y luego normal. De hecho, hay muchas mujeres que mejoran mucho porque te dicen, o sea, vamos a oír también a las que te cuentan otras cosas o a los que te cuentan otras cosas, porque yo tengo pacientes que me han dicho, genial, porque ahora no me tengo que preocupar de si te uso preservativo o no, de si uso píldora, de qué uso o si me quedo embarazada o no. Mujeres que han tenido que tener mucha precaución porque tenían mucha facilidad para quedarse embarazadas y no querían píldora, no querían anticonceptivos, de repente tienen, qué guay, ya no me tengo que preocupar, y de repente se encuentran una sexualidad tremendamente cómoda y tremendamente libre. O sea que no es exactamente como... Y luego hay una cosa que es muy interesante y es explicárselo a la pareja. Yo tengo la sensación de que muchas veces el hombre muchas cosas no comprenden. A mí me gustaría que estas cosas las preguntáramos a los hombres. ¿Y tú qué sientes? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y tú cómo ves a una mujer así? ¿O a tu mujer así o no? ¿Vale? O a una pareja femenina. Porque, ¿qué ocurre? Que también el hombre empieza a tener miedos, que no explica. Mi mujer está cambiando, aquí qué está pasando. Si yo no verbalizo, oye, que no me pasa nada contigo, que estoy más rara que un pie y que me encuentro rara y que no me encuentro bien y que no... Hay hombres que empiezan a pensar, pues no le intereso, o a lo mejor no me quiere, o a lo mejor está, yo qué sé qué le pasa, o se ha aburrido de mí, o no le atraigo. Es que siempre pensamos en qué pasa con la mujer y qué pasa con ellos. ¿Vale? Entonces yo creo que es muy importante también acoger eso, comentarlo y decir, bueno, que no me pasa nada, que estoy en una transformación, pero que vamos, que no me voy a vivir a Tailandia, que me quedo aquí y me mola esto. Que me gusta irme y estar todo el rato que me mola esto, o no. Vale. Pero si no es el caso, que me mola esto, me molas tú y vamos a vivirlo de una manera divertida. Y entonces seguro que el otro o la otra hace, wow, ¿ah, sí? Pues venga, vamos a encontrar nuevas maneras. Por ejemplo, vale. Puede ser. Digo yo, no sé. Sí. Pues yo creo que para ir terminando, que hemos dado un montón de información, y me gusta, vamos a encontrar otras maneras en todos los sentidos. Vamos a encontrar otras maneras. Quería un poco que otros caminos. Si querías terminar con alguna frase, aunque ya hemos dicho encontrar otros caminos, otras maneras. El primero a ti, y luego al otro.
¿vale? Entonces, bueno, un poco que para despedir, si quieres decir algo, si quieres terminar con alguna frase que te gusta compartir con tus pacientes en este periodo que están viviendo y... Que aprendamos a vivir todos los periodos con naturalidad, que Ujú. somos cíclicas, me decía una amiga mía esta mañana, que somos cíclicas, seguimos siendo cíclicas después. Desde la prehistoria, ¿no? Desde la prehistoria, desde que nacemos somos cíclicas con las mareas y con el... Es decir, somos cíclicas y que esto perdura siempre, que normalicemos, ¿vale? Y que verbalicemos y que hablemos y que compartamos con la sociedad y luego con nosotras y también con otras mujeres, que la mujer empiece a ser compañera de otras mujeres en cuanto a que comparta, verbalice lo que le molesta, lo que le duele, que ya está bien de ser superwoman, ¿no? Que a todos los niveles parece que estamos ahí, meto todo bien, la menopausia la llevo súper bien, el parto también, y todo lo demás también. Todo es precioso y lo llevo súper bien. No, ni bien ni mal, ¿no? Pues vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de qué pasa y vamos a compartir esto con más naturalidad, ¿no? Y ya está. Y a vivirlo pues como es, como otro periodo de la vida, principalmente. Que si necesitas, busques herramientas y si no, pues a transformarlas. Irene, siempre me gusta terminar con preguntas que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado. A ver, Dar así un toque diferente y también un poco conocer más a la persona con la que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues quería un poco que nos dijeras en momentos que necesitas conectar, que prefieres montaña, mar, qué te gusta hacer puntualmente. A mí, el silencio. Uh-huh. El silencio, me encanta la naturaleza, tanto mar como montaña, los dos no podría elegir. Siempre he querido que montaña, pero ahora que vivo cerca del mar, creo que el mar, la naturaleza y sobre todo el silencio. Ratitos de silencio conmigo. Si tuvieras que elegir un sabor... La fresa. Y el limón, la fresa. Y si tuvieras que elegir, no sé, un libro, una película, una canción... Ay, los puentes de Madison me encantan. Ay, una canción. Todas las de Alaska me parecen súper divertidas. Las de las antiguas. Tienes ese lado de los 80. Sí, Irene. todas las ochenteras, no quería decirlo. Todas las canciones de los 80 españoles me parecen divertidísimas, pero porque he crecido con ellas, claro. Vale. Claro. ¿Y qué te gusta más, los abrazos o los besos? Ay, los abrazos me encantan. Me parecen... Yo soy de tacto, soy táctil. Creo que el humano es un poco táctil y me parece... El abrazo, el contacto me parece fantástico. Y luego, para los que nos están escuchando, Irene, aparte de si quieren más información a nivel, porque tú trabajas a nivel sesión individual, pero también haces talleres en donde trabajas con mujeres, sí. Y con el tema de la menopausia y todo lo que es el tema de ginecológico, lo que es la mujer. ¿Te parece que lo dejemos en la descripción? Sí, perfecto. Que expliquemos un poco pues, qué tipo de talleres haces. No sé si prefieres que contacte contigo por Instagram, WhatsApp, dejamos... Por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, cuáles de esas maneras son las más fáciles. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Un placer. Podríamos haber estado aquí, madre 3 mía. horas. ¿Quedamos otro día? Vale, y bueno, si quieres más información, ya sabes, dejo en la descripción toda la información sobre Irene, sobre su trabajo y sus talleres. Y también, si te ha parecido interesante, pues acuérdate de compartir este contenido y dejar comentarios que siempre nos inspiran y nos hacen hacer más podcasts. Así es. Gracias.